Bueno, pues el Grupo Parlamentario aragonés ha solicitado hoy mismo la comparecencia urgente del presidente del Gobierno de Aragón al objeto de informar sobre los criterios a utilizar en la redacción de los presupuestos de Aragón para 2016 y también los plazos de entrega de los mismos. Es responsabilidad del presidente del Gobierno de Aragón conseguir los apoyos suficientes, conseguir las mayorías suficientes para traer a esta Cámara unos presupuestos en tiempo y en forma. Y ya sabemos que a fecha de hoy va a ser casi imposible tenerlos en tiempo y forma y va a tener bastantes problemas para poder traer a esta Cámara unos presupuestos que sean aprobados por una amplia mayoría. Este Gobierno, que no olvidemos es un Gobierno en minoría, no tiene a día de hoy los votos suficientes para traer a las Cortes de Aragón unos presupuestos generales de la comunidad autónoma. Sus socios de Gobierno en la sombra, que unas veces actúan como oposición y otras veces actúan como Gobierno, ya les han advertido que no van a apoyar los presupuestos de Aragón si el Partido Socialista no apoya las ordenanzas fiscales en el Ayuntamiento de Zaragoza. Y las familias y las empresas no pueden esperar a que el presidente de Aragón ceda a los chantajes de un partido político como es en este caso el de Podemos. Este chantaje está generando muchísima incertidumbre entre las empresas, está mostrando una enorme debilidad del Gobierno actual PSOE-CHA, está generando inestabilidad y está mandando mensajes que no tranquilizan ni a las familias ni a las empresas que necesitan en estos momentos un clima de estabilidad y de confianza que este Gobierno no está ofreciendo. Y los aragoneses no tenemos por qué pagar ni el chantaje, ni los juegos de equilibrios, ni los intereses electorales de dos partidos como son el Partido Socialista y Podemos, que están jugando con la paciencia de todos. Y ya saben, aquellos que dijeron que no iban a jugar a la vieja política y que no iban a intercambiar cromos, están cambiando los cromos y sus votos para que el PSOE fuerce la aprobación de las ordenanzas fiscales en el Ayuntamiento de Zaragoza cuando el Gobierno de Zaragoza en Común es incapaz, a fecha de hoy, con 9 concejales que tiene, de sacar las tasas y las ordenanzas fiscales del Ayuntamiento de Zaragoza. Ellos, que tanto hablaban de participación, son incapaces de llegar a acuerdos para alcanzar la mayoría para que los zaragozanos tengamos tasas y ordenanzas fiscales. Y esto está comprometiendo a toda una comunidad autónoma. Zaragoza en Común y Podemos está comprometiendo a que los aragoneses tengamos un presupuesto para todos los aragoneses en un momento de salida de la crisis económica que hace realmente falta para que las empresas tengan estabilidad, el Gobierno ofrezca una credibilidad, etcétera. Por lo tanto, la cercanía de las elecciones generales no puede condicionar la salida de la crisis y la estabilidad de toda una comunidad autónoma. No tenemos por qué pagar todos los aragoneses el chantaje de Podemos hacia el Partido Socialista y tampoco tienen por qué pagar los zaragozanos el que en el Gobierno de Aragón no se tengan presupuestos porque sean incapaces de llegar a esos acuerdos. Muchísimas gracias. Sí. Efectivamente, es una comparecencia urgente del presidente del Gobierno de Aragón para que explique los criterios que le llevan a la elaboración de los presupuestos generales del 2016 y para que explique también los plazos de los mismos, porque Aragón necesita y requiere de un presupuesto en tiempo y forma. En tiempo y forma ya no llegamos, pero cuanto antes tengamos presupuestos, antes estarán las empresas en condiciones de seguir trabajando por la recuperación económica y antes estarán las familias que necesitan de políticas activas y sociales para superar la situación en la que se encuentran muchas,
de que esos problemas se solucionen. Gracias.